Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy seguimos con el análisis de los ascendidos. Ayer subimos el vídeo del Oviedo y hoy subimos el vídeo del segundo clasificado de la Liga Hypermotion que consiguió el ascenso directo sin tener que jugar el playoff. Hablamos del Elche. Un equipo que, bueno, los ilicitanos y al final toda España, ¿no? Tendrá el recuerdo de ese último año en Primera División, que creo que fue en la 22-23, creo recordar, si no me equivoco, en la que consiguieron 25 puntos y la verdad que el año fue bastante lamentable. Se han rehecho, les ha costado un par, 3 de años, pero ya vuelven a estar aquí, ya vuelven a estar en Primera División. Yo creo un equipo que se merece por trayectoria estar en Primera División, obviamente como otros tantos, ¿no? Pero lo ha demostrado, un buen entrenador, una buena plantilla, una buena dirección técnica, empezando por el presidente y presidente inversor, podríamos decir. Y nada, eso sí, un equipo que necesita una reestructuración bastante grande. Como ayer dije que el Oviedo lo estaba haciendo muy bien y lo había hecho muy bien, el Elche, bueno, tendrá que luchar para conseguir una plantilla competitiva porque a día de hoy, a mi parecer, dejadme en comentarios si queréis diferente, no la tiene. Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido, dadle like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Aparte de eso, tenéis en descripción el enlace del Discord, que estoy intentando potenciar bastante el Discord, que es lo que voy a utilizar ya este año, que en principio no haré directos en la plataforma morada, ¿vale? Me dedicaré a YouTube. Pues la verdad que para estar más en contacto conmigo, para resolver dudas, para analizar plantillas y todo eso, lo voy a hacer desde Discord. Así que uniros a Discord, uniros a mi comunidad y nada, ser libres de preguntar y responder las dudas fantasy de la gente como queráis. Y nada, aquí lo tenemos desde la segunda ciudad más poblada de Alicante, Valencia, una ciudad que da nombre a su club. Tenemos al Elche. Y si ayer con el Oviedo hablábamos de sentimiento, de magia, de fútbol, como no hay que hablar de esto. Y es toda la calle tiñéndose de verde y blanco para celebrar esa y para estar con el equipo en esa rúa de ascenso con 200.000 personas saliendo a la calle para apoyar al equipo. La verdad que una auténtica locura. Y nada, aquí tenemos el Elche es de primera, un año magnífico en la que después lo comentaremos, pero un mal inicio de temporada pues puso un poquito de nervios, pero duró 4 jornadas. Luego el equipo despuntó tantísimo que a pocas jornadas del final iba primero y sacándole 4 puntos al Levante, que finalmente se cambiaron las tornas, ¿no? Entonces, bueno, un equipo que si ayer también comentábamos del Oviedo que la planificación deportiva, el inversor y todo esto era bastante potente, pues con el Elche podemos decir más o menos lo mismo. Lo preside Joaquín Buitrago, pero al final es el presidente, pero no el inversor mayoritario. Estamos hablando del accionista Christian Bagarnik, que la verdad es que ha hecho una muy buena inversión en este equipo, hasta el hecho de subirlo a Primera División otra vez, unos años después de su descenso, en un equipo que hizo una temporada bastante lamentable en Primera División. Esperemos que no se repita, obviamente, por el bien de los ilicitanos. Y bueno, otro inversor que es el máximo accionista de un equipo de segunda división, que lo logra ascender y parece que son de esos inversores positivos para el club, positivos para la ciudad, positivos para todo, ¿vale? Si hay alguien, algún seguidor del Elche que cree que me equivoco o algo, decídmelo en comentarios. Y más que nada, la temporada empezó mal porque el director deportivo
pocas semanas de empezar la liga, pues se fue, tuvieron que fichar a Pedro Esquinocha, que la verdad es que lo hizo muy bien, formando una muy buena plantilla. Y nada, el entrenador, pues si no lo conocéis, supongo que sí, os va a sorprender, que es Eder Sarabia, conocido por anteriormente ser el segundo entrenador de Quique Setién, en esa época donde Quique Setién era el entrenador del Barça, donde hubo muchos piques plantilla liderada por Messi y el cuerpo técnico. O sea, yo recuerdo una imagen de Leo Messi pasando completamente de unas directrices que le daban desde el banquillo Eder Sarabia, que era el segundo. Entonces, bueno, época difícil para el entrenador vasco, pero que bueno, que se supo buscar sus garrofas, entrenando creo luego en Andorra, que lo recordar, para llegar al Elche y bueno, hacer una muy buena temporada, demostrando su juego, un juego alegre, ofensivo, de posesión, pero también sabiendo defender y hacer como principal valedor para su ascenso la consistencia defensiva. Entonces, si yo tuviera que definir como las 5 claves del ascenso para el Elche, yo la primera de todas sería seguridad defensiva. Sin duda, ahora lo veremos, pero fue el equipo menos goleado de segunda división. Poder ofensivo repartido, y es que marcaron goles, pero no hubo ningún delantero que marcara 20 goles. Estuvieron repartidos entre 19 jugadores. Demoledor como local. Como visitante le costó un poco más, pero como local fue, después del Mirandés, el mejor local de la liga. Y, sobre todo, aparte del entrenador, que lo he dicho, o sea, el entrenador y el sistema del equipo, el organigrama, brutal, y plantilla amplia y equilibrada. Yo creo que esta fue la clave. Tenían una serie de jugadores, creo que participaron un total de 29 jugadores durante toda la liga, que muchos ellos aportaron mucho y se buscaron buenos fichajes que mejoraran al equipo. Muchos de estos jugadores se han ido por fin de contrato, por fin de cesión, o porque el Elche lo ha vendido porque ha venido otro equipo y ha pagado la cláusula, o lo han vendido. Entonces, bueno, tiene que hacer una reestructuración en primera división, que la está empezando a hacer, va un poquito poco a poco, pero bueno, habrá que ver qué equipos son capaces de montar, porque la verdad es que juegan con la ilusión de todo un pueblo. Y aquí en Sofascore, pues tenemos un poquito los números del Elche, ¿no? En 42 partidos ganó 22, empató 11 y solo perdió 9. El equipo de toda segunda división que menos partidos perdió, por detrás del Levante, que quedó primero. 59 goles a favor. No fue el equipo que más goles metió, pero sí fue el equipo que menos goles recibió, 34. La verdad es que con diferencia el equipo menos goleado. Después le sigue el Mirandés con 40 y tendríamos al Levante y al Oviedo con 42. Para 42 partidos jugados, solo recibir 34 goles dice mucho de la solidez defensiva del Elche. Y es que si vamos a ver un poquito la historia del Elche y si nos remontamos al inicio de temporada, que sería aquí, vemos lo que comentábamos, que los 5 primeros partidos acabaron con 3 derrotas, un empate y una victoria. Y parecía, había un mal gustillo ahí que, bueno, era un poco pesimista, ¿no? Obviamente, después de 5 partidos con una gran inversión, una gran plantilla y tu idea que es subir volver a primera división de 15 puntos posibles, solo rascas 4, pues complica un poquito. Y es que no tiene nada que ver la alineación del Elche de la primera jornada con la de las últimas jornadas. Entonces, si nos vamos aquí, vemos que el portero era Edgar Badía, un muy conocido, ya un gran portero.
Salinas, Barcic, Mario Gaspar y Núñez, ya veremos que los laterales suelen repetir durante toda la temporada, pero los centrales no, hasta que llegaron Affenbrugger y Vigas, que fueron la pareja titular de centrales durante toda la temporada, que eso le dio muchísima consistencia. El Elche tuvo encontronados al principio con derrotas. Y bueno, veremos que en la fase ofensiva y el centro del campo sí que hay algunos jugadores clave, pero luego hay bastante rotación. Sobre todo aquí, Yago Santiago, un jugador joven que despuntó bastante, se rompió, creo, el cruzado y vamos a tener que esperarlo con la lesión hasta que se recupere a mediados de la temporada. Será un jugador interesante para poder fichar, pero si a alguno le suena o a alguno le llama la atención ficharlo, ojito, porque está recuperándose de una lesión muy complicada que le va a tener fuera de los terrenos de juego bastante tiempo. ¿Y cómo consiguió el Elche, después de este inicio tan malo, poder rehacerse hasta el punto del ascenso directo en segunda división? Pues aparte de mucho trabajo y una solidez defensiva, como hemos dicho. ¿Cómo consiguió esto? Pues jugando con 5 defensas. Sí que es verdad que cambió bastante entre el 4-3-3, podríamos decir, o 4-2-3-1, y modelos de 5 defensas, con 3 centrales que se repiten siempre, que es Vigas y Affenbrugger, que aunque jueguen con defensa de 4 eran los titulares y defensa de 5 repetían. En Nwankwo, que la verdad que tuvo bastante protagonismo porque dotó de capacidad física a una defensa que lo necesitó en algunos momentos, con Álvaro Núñez y Germán Valera como laterales carrileros extremos. Veis aquí que no está José Salinas, ¿vale? José Salinas, que vamos a ver otro, ¿vale? José Salinas, que es el flamante fichaje, el fichaje del Español, de lateral izquierdo del Español, un gran jugador, y es que fue el jugador más utilizado para el entrenador, ¿vale? Para Eder Sarabia. Entonces, bueno, pierden por esta parte a un jugador muy importante, clave para el ascenso. Ya os digo, el jugador más utilizado por Sarabia. Pero sí que es verdad que recuperan a Germán Valera, que se había ido, era del Valencia. Bueno, parece ser que ha acabado el contrato con el Valencia y el Elche la ha podido recuperar. En muchas fases de la temporada sí que es verdad que José Salinas jugó de lateral, sobre todo en defensa de 4, y Germán Valera jugó como de interior o de falso extremo izquierdo, sobre todo cuando Álvarez no estuvo. No sé si en este partido sale, no, pero bueno, veis que se repite como una mecánica, que es con defensa de 4 juega Salinas de lateral izquierdo y como lateral derecho veis a Nwankwo o a Núñez, y cuando juegan defensa de 5 son Núñez y Germán Valera los que son titulares. Aparte de aquí tenemos una centro del campo bastante marcado, con Febas, el mediocentro defensivo, organizador, posicional del equipo, que la verdad que hizo una gran temporada y será el único del tridente del centro del campo que se va a mantener para Primera División, ya que seguramente sus 2 mejores jugadores del equipo, que es Nico Castro y Nicolás Fernández, los 2 jugones del centro del campo interiores, no seguirán con el Elche en Primera División. Y es que los han vendido por 6 millones y 5 millones y pierde aquí muchísima calidad. ¿Qué otros jugadores pueden entrar? Pueden entrar Aguado, que se está recuperando de una intervención en el hombro, creo. Y a partir de aquí, pues bueno, pues tendrán que ir entrando jugadores jóvenes o nuevos fichajes del Elche, que tendrá que fichar bastante. Y arriba hay muchos cambios. Jugaron Gesuani, que fue el máximo goleador del equipo, con 9 goles, pero sobre todo en la primera parte de la temporada. Óscar Plano, que no seguirá en el Elche y fue un jugador bastante importante. Tenemos a Álvarez, a Pejiño, cedido de Las Palmas, que tampoco sigue, Álvarez tampoco. Y bueno, aquí veis un poquito el
el equipo que a priori es el que sacó Sarabia para poder ascender a Primera División, su equipo de confianza. De ese equipo de confianza, ¿qué le queda? Y aquí veis Analítica Fantasy, que Dituro en portería, y sí que hay que decir que Dituro, el portero, que lo conocemos de jugar en el Celta hace años, 38 años, un portero muy veterano. Sí que es verdad que ahora el Elche ha fichado a Iturbe, procedente del Atlético, pero se supone que Dituro, además siendo el portero menos goleado de segunda división, va a mantener esa posición de titular, ¿no? Al menos cumple con la confianza de Sarabia. Una pareja de centrales formada por Vigas y Adenbruggen. Hay que ver porque Akongo puede jugar tranquilamente y ha habido ya una noticia de que a principio de temporada, o sea, de que ya en pretemporada está practicando con defensa de 5. ¿Por qué? Porque Primera División no es Segunda División y te van a venir Barça, te va a venir Atlético de Madrid, te va a venir Madrid, te va a venir el Celta, que está en Europa, te va a venir el Rayo, te va a venir el Athletic Club de Bilbao, y contra esos equipos, vale, tú puedes tener un juego de posesión alegre, ofensivo, pero tienes que saber replegarte. Y qué mejor que replegarte que con 3 grandes centrales físicamente portentos por arriba y con despejes, sobre todo jugando fuera de casa. Entonces, Álvaro Núñez por la derecha, Germán Valera por la izquierda, aunque Luca han fichado a Petrot, proveniente del San Etienne, que la verdad que es un lateral que puede jugar también de tercer central, así que no sería descabellado que estos 5 jugadores formaran la defensa de 5. Y bueno, un central con recorrido, hay un lateral con recorrido y eso, que viene a sustituir a José Salinas. En el centro del campo sí que es verdad que se pierde bastante magia. Aleix Febas es el que sigue, pero después no siguen los dos Nicolás, ni Nicolás Fernández ni Nico Castro. Entonces, bueno, aquí empeora bastante las prestaciones del Elche. Josan, un jugador que ya lo conocemos, ya jugó en el Elche en Primera División, no tuvo mucho protagonismo, pero es un buen extremo, encarador, centrador, que yo creo que su mejor posición es de carrilero. Así que, bueno, Álvaro Núñez se ha hecho con la titularidad indiscutible. Josan, yo creo que, aparte, Josan ha sido el máximo asistente del equipo con 10 asistencias, o sea, casi nada. Sobre todo la mayoría de ellas saliendo desde el banquillo. Así que opción como revulsivo. Y arriba Murat, que es el único delantero así que sigue en la plantilla y parece que ya está cerrado, o sea, no está confirmado 100%, pero el Elche ficha a Ángel Rodríguez, ¿vale? Jugador de la cantera del Atlético de Madrid, ahí del Real Madrid. Vimos el año pasado que estaba en el Getafe. Y a mí me dejó un poco, no sé, todos los delanteros del Getafe, y además el Getafe es un equipo difícil para un delantero, ¿no? Pocos delanteros o sea, contextualizo, ¿vale? Sí que ha habido delanteros que han hecho una temporada brutal con el Getafe como Mayoral, ¿no? Pero estaréis conmigo en Esunal, etcétera, etcétera. Estaréis conmigo que no es el mejor equipo posible para brillar y para ser el escaparate para que un delantero brille y se haga valer, ¿no? Entonces, bueno, Ángel Rodríguez, segunda oportunidad en la élite del fútbol. Veremos a ver qué tal lo hace. Conclusión. Obviamente aquí Rodrigo Mendoza y tal son jóvenes, van a formar parte de la plantilla. No creo que vayan a ser titulares porque el Elche tiene que fichar ahí gente de calidad. Conclusión de la plantilla. Tiene una muy buena defensa, así que en parte y para interés fantasy, todo lo que sería la defensa es muy interesante, además con centrales altos que van a despejar muy bien, pero de la parte para arriba yo no fichaba absolutamente nada hasta que viera que el Elche va a evolucionar en un equipo interesante y alegre, porque el año pasado jugaron una cosa, este año han perdido muchísima calidad y quizá están obligados a jugar otra cosa. Veremos si Eder Sarabia tiene esa capacidad camaleónica de jugar a lo que sus jugadores pueden hacer, ¿no?
Y respecto a lo que decía, tenemos que el Elche ha hecho 3 altas, ha hecho 3 fichajes confirmados. El de Iturbe, portero suplente de Dituro, se supone. Leo Petrot, el lateral izquierdo que ya hemos comentado que viene a sustituir a José Salinas. Y Germán Valera, que ya jugó en el Elche el año pasado, pero lo ha fichado en propiedad proveniente del Valencia. Y hay 12 bajas. Las ya comentadas importantes de José Salinas, de Nico Castro y de Nico Fernández, pero después hay muchos otros. Mario Gaspar, Miguel San Román, Alex Martín, Rashani, Soricaba, que sí jugó en el Elche y sí subió a Primera División, Pejiño, Agustín Álvarez, que fue importante en muchas etapas de la temporada, y Gerard Hernández. Así que bueno, 12 bajas para solo 3 altas, de la cual una ya estaba en plantilla y otro, que es un portero, tiene que trabajar el staff técnico, ¿no?, del Elche. Y sí, tenemos que comentar los mejores jugadores del Elche el año pasado. Vemos que Nicolás Fernández... Volvemos, no sé qué me ha hecho internet, algo raro, ¿vale? Nicolás Fernández fue el mejor con 7,34, la verdad que fue de los mejores jugadores de segunda división. Nicolás Castro, el otro, 7,10, pero vemos que hay una serie un patrón que se repite y son los defensas. Pedro Vigas con 7,20, David Affengruber con 7,20, Josan, que jugó, aunque aquí salga como centrocampista, que es centrocampista, jugó mucho de carrilero, Álvaro Núñez, carrilero, y Aleix Febas, que es el mediocentro defensivo. Así que sacar vosotros las conclusiones. ¿Cuál es el poderío y el potencial fantasy e interés fantasy del Elche? Su defensa. No caigáis en fichar extremos, delanteros y tal. Fichar defensas, porque va a ser un equipo dominado, y va a ser los equipos dominados sobre todo en Fantasy Marca y en Fantasy La Liga. Ya sabéis lo que significa: muchos despejes, muchos balones recuperados. Pedro Vigas, David Affengruber, Álvaro Núñez quizá no tanto, pero Aleix Febas y quien juegue de tercer central, sea Nkonko o sea Petrot, puede puntuar muy bien. Matías Dituro, tengo mis dudas. Siempre sale un portero de estos equipos pequeños que cada año despunta muchísimo y puntúa muy bien. Entonces, bueno, en Sofascore y tal, y en picas, a mí me cuesta, porque creo que va a ser un portero muy goleado. El Elche tendrá problemas, yo creo, o sea, viene de ser el equipo menos goleado en segunda división, pero en primera división va a tener problemas, sobre todo si no consigue jugadores que le dé un punch arriba. Entonces, sí, claro, si no tienes jugadores diferenciales arriba, como los tenías en segunda división con los dos Nicos, los equipos te dominan, te apabullan y al final te acaban marcando. Lo bueno que puede tener Matías Dituro, que bueno, puede recibir 2-3 goles, pero después parar 5, 6 balones por partido, entonces sus puntuaciones serán muy buenas. Veremos a ver cómo evoluciona. Entonces, ya os digo, si ya me preguntáis qué jugadores ficho para el Fantasy, yo os diría Dituro con cabeza, Vigas, Affengruber, Febas, Germán Valera y Álvaro Núñez. La defensa cerca al valor de mercado, sin pasarse. Además, son jugadores que, como no son conocidos y no llaman la atención, no van a subir mucho, y seguramente podáis ir a por ellos en el mercado cerca del valor de mercado, porque no habrá mucha gente que apueste por ellos. Así que con cabeza, fichadlos y tenéis ahí chollos potencialmente buenos, sobre todo jugando del Elche como local. Si queréis un poquito más de información, os pongo esta página, ¿vale?, que es de información.es de Elche, que pone unas notas, te dice el jugador más goleado, más asistencias. Otra cosa que quería mirar era, si vamos, lo que había comentado, a los goles, vemos que Murat hizo 9 goles, Agustín hizo 8, pero luego hay una gran cantidad de jugadores que aportó, hasta 19 jugadores, que aportaron goles al equipo. Y es que en esta página dan como una nota a cada uno de los jugadores que participó
en el Elche en segunda división y le ponen una frasecita, ¿vale? Entonces, bueno, si tenéis, tengo dudas, no sé si fichar a Fenbrugger o a Pedro Vigas. Pedro Vigas, un gran jugador, el gran capitán del Elche, pero aquí veis que puntúan mejor a Fenbrugger y que lo ponen como Kaiser. Entonces, bueno, oye, pues vamos a ir a por él, ¿no? Antes. Y bueno, en Wanku, etcétera, etcétera. O sea, todos los jugadores que han participado en el Elche, aquí están con una pequeña frasecita bueno, que resume la temporada del Elche. Pues nada, ganas de ver al Elche en primera división, ganas de que la plantilla se vaya confeccionando un poquito mejor y ganas de que tengan un año que se queden en primera división. Entonces, yo, como ayer dije que el Oviedo creo que no tendrá problemas para mantener la categoría, que no se me enfaden los seguidores del Elche, pero creo que el Elche a día de hoy es candidato a estar luchando por el descenso. Veremos a ver si cambia. Me cae bien el Sarabia, me cae bien el Chelsea. Esperemos que cambie mi pensamiento a bien, ¿no? Que vaya bien, gente, y nos vemos en el siguiente vídeo.